viene siendo un resumen general de todo lo que se ha visto a lo largo de este primer bimestre. Que tenemos lo que viene siendo la estadística, que veíamos la estadística descriptiva, inferencial, los tipos de variable y los niveles de medición. Después habíamos visto también las tablas de frecuencia, donde habíamos hablado que era una frecuencia absoluta, relativa y acumulada, la distribución de frecuencias que prácticamente era colocar los datos por rangos, es decir, les digo, de 10 a personas que se ubiquen de 10 a 15 años, de 15 a 20 años, de 20 a 25 años, de 25 a 30 años, así. Para eso sirve la distribución de frecuencias, para ubicar o tener otro tipo de vista de la información, la información que estamos analizando. Y esa información también la podíamos representar de forma gráfica mediante los histogramas o los diagramas de barras, etcétera, etcétera. Ya. Después habíamos visto las medidas de tendencia central, que vienen siendo la media, la mediana y la moda, con sus respectivos cuando tenemos datos no agrupados y datos agrupados. Recuerden que todos estos últimos temas se pueden calcular tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. También teníamos las medidas de dispersión, que hacía referencia a lo que viene siendo la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación y asimetría. Y por último, las medidas de posicionamiento referentes a los cuartiles, deciles y percentiles. Ya, aclarado eso, vamos a ver un poquito más descriptivo cada uno de estos puntos. Para ello para algunos de ellos me voy a ayudar del texto básico que le tengo aquí a continuación. Entonces vamos a ver primero lo que era la estadística. Ya. Primero, la estadística es un conjunto de conocimientos y habilidades utilizadas para organizar, resumir, presentar y analizar los datos que nosotros queramos investigar, detallar, etcétera, etcétera. Ya. En sí, siempre les recomiendo cuando ustedes ocupen el libro, siempre enfóquense en estos cuadros celestes de aquí, ya que aquí resume de qué el tema principal de lo que se está hablando en este punto, que viene siendo la estadística, que dice que es una ciencia por medio de la cual se recoge, organiza, presenta, analiza e interpretan datos con el fin de proporcionar una toma de decisión más eficaz. Recuerden que siempre la estadística, esa es su principal característica, podemos decirla, que me sirve para recolectar datos y una vez que recolecto esos datos, los analizo y en base a ese análisis yo puedo tomar una decisión. ¿Ya? Esa es la principal característica de la estadística. Entonces, tenemos los tipos de estadística, viene siendo la descriptiva. ¿A qué se refiere la estadística descriptiva? Son métodos para organizar, resumir y presentar los datos de manera informática. ¿Ya? Y también tenemos lo que viene siendo la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? Métodos que se emplean para determinar una propiedad de la población con base en la información de una muestra de esta. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que entender qué es una población y qué es una muestra. Una población no es más que un conjunto total de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de estos individuos u objetos. Y por último, una muestra es un subconjunto o parte de la población de interés. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver la población de manera mucho más gráfica. Entonces, miren, una población no es más que un conjunto de elementos u objetos. Aquí los elementos podrían ser estos vehículos, este que está gris, este que está un gris un poco más oscuro, celeste, negro, blanco, este también gris. Ya. En sí, la población es un conjunto de elementos que van a tener características en común. Por ejemplo, aquí podemos ver que la característica es que todos son autos. Entonces, mi población viene dado por un conjunto de autos. En este caso pueden ser N autos. Bueno, para este ejemplo son 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Serían 30 autos. Eso vendría a conformar mi población. Y una muestra no es más que un subconjunto o una parte de mi población. Mire, si mi población es de 30 elementos, mi muestra tiene que ser menor
al total de mi población. En este caso es 6 elementos que están dentro de mi población. Por eso se dice que la muestra es un subconjunto de la población, es decir, que es parte de la población. ¿Ya? Ahora, vamos, ya explicamos lo que es la estadística inferencial y descriptiva. Vamos más abajo a ver los tipos de variable. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta que va a haber dos tipos de variables, lo que vienen siendo las cualitativas, es decir, que si van a resaltar una cualidad de algo, un objeto de estudio. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, una variable cualitativa sería el color, algo que no puedo yo medir numéricamente, sino medir de forma descriptiva o ponerle alguna característica. A diferencia de las cualitativas, estas sí se basan únicamente en valores numéricos. Ya, entonces, como ya se explicó lo que son las variables cualitativas, entonces, como teníamos en el ejemplo de los vehículos, que puede ser el motor, el chasis que ocupa, la placa, el color, etcétera, etcétera. Aquí hay otras características: marca del PC, estado civil, color del cabello. En sí, como ustedes pueden ver, son características de un objeto en particular. El estado civil puede ser una característica de una persona. La marca de la computadora puede ser una característica de unos equipos electrónicos. Ya el color de cabello también es una característica de una persona. Bien, las cualitativas a su vez se dividen en dos grupos, lo que viene siendo las discretas y las continuas. ¿Cuáles son variables discretas y cuáles son las continuas? Primero, como les había mencionado, estas variables sí van a ser netamente numéricas. Las discretas podemos decir que son valores enteros, es decir, no van a cambiar, no tienen decimales, en otras palabras. ¿Ya? Un ejemplo de variables discretas podría ser la edad de las personas. Una persona tiene 1 año, otra persona tiene 5 años, otra persona tiene 6 años, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, a diferencia de las variables continuas, que estas sí pueden tener decimales. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Con decimales podemos asimismo, si estamos tomando en cuenta las personas, una variable continua de ellas podría ser la estatura que existe entre ellos. Es decir, una persona va a medir 1,72 m, otra persona va a medir 1,55 m, 1,65 m, etcétera, etcétera. ¿Vieron? Entonces, en este tipo de variables sí existen decimales, a diferencia de las discretas. Ya, como aquí podemos ver, los hijos de una familia. Miren, estas netamente vendría siendo una variable discreta, porque yo no puedo decir, yo tengo 2,5 hijos. Yo o tengo 2 hijos, o tengo 3 hijos, o tengo un hijo, o 0 hijos, etcétera, etcétera, pero siempre va a ser un número entero. Yo no puedo decir que tengo 2,5 hijos. Ya, tiro en un hoyo de golf. Entonces yo puedo también, los tiros de un hoyo se miden en el número de golpes la persona que está jugando realiza para hacer un hoyo. Entonces yo no puedo decir, yo hice un hoyo en 2,5 golpes. O bien yo hice el hoyo en 2 golpes, en 3 golpes, en un golpe, etcétera, etcétera. Ya, aparatos de televisión que se posee. Ya, asimismo, yo no puedo decir que tengo 2,5 televisores, porque siempre voy a tener valores enteros. ¿Ya? Esa es una característica de las variables discretas. Ahora las continuas: monto de impuestos sobre la renta, eh, ya el 12%, peso de un estudiante, como les decía, también la estatura o el peso, la precipitación anual de Tampa, Florida. ¿Ya? Entonces, vieron, estos ejemplos en sí sí tienen valores decimales. Claro que también pueden ser enteros, pero en su mayoría van a tener valores decimales. Ya. Ahora, ya aclarado eso, vamos ahora a lo que viene siendo los niveles de medición. Ya, ¿qué son los niveles de visión? Los datos pueden clasificarse en niveles de visión, los cuales determinan cómo se resumirán y presentarán los datos. Para ello, tenemos esta información de aquí. Primero, los niveles de medición. Vamos acá debajo.
están representados en este gráfico de aquí. Entonces vamos a tener de tipo nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Ya, en los tipos nominal, los datos solo se clasifican, o podemos ir un poco más detallado y leer, como les decía, los siempre enfocarse en estos cuadritos celestes que ahí resume la información. Y ya para entender de manera más clara, ahí sí podemos leer todo de corrido. Ya, entonces tenemos los niveles de medición nominal, que dice que los datos registrados en un nivel nominal de medición se representan como etiquetas o nombres. No tienen un orden, solo pueden clasificarse y contarse. Entonces, este podría ser un ejemplo de clasificación nominal. Miren, aquí tenemos los de color azul, los verde, anaranjado, amarillo, rojo, café. Ya, bueno, aquí lo está ordenando de forma ascendente, pero también podría solo colocar cualquier color y ponerles sin un orden específico. ¿Ya? Ahora vamos con los siguientes, que vienen siendo los nivel ordinal de medición. Es decir, que los datos registrados en el nivel ordinal de medición se basan en una clasificación o clasificación relativa de elementos basados en un atributo definido o una variable cualitativa. Las variables que se basan en este nivel de medición solo se clasifican o cuentan. Ya, entonces aquí podemos ver ya una representación mucho más detallada que la anterior. Vemos, primero, en este cuadrito de aquí es un top de los mejores ambientes de negocio. Los mejores ambientes se encuentran como número uno en Florida, número dos en Utah, número tres en Texas. Ya vieron, la información ya tiene un orden. Ah, por eso el nivel ordinal de medición se basa en eso. Primero que los datos ya van a estar más ordenados que a diferencia del nivel anterior, que únicamente los datos solo se les colocaba una característica. Aquí ya voy a tener yendo a este otro ejemplo, aquí estamos hablando de calificaciones asignadas a un profesor de finanzas, cuánto sacó en superior, cuánto sacó en buenos, cuánto sacó en promedio, cuánto es pobre, cuánto inferior. Ya, entonces a estos profesores se les analizó y se les clasificó dependiendo de la nota que obtuvieron. ¿Ya? También lo podemos ver la nota en tipo de frecuencia y en valor porcentual, es decir, 6 representan el 10%, 26, 43%, 9 el 15%, así, etcétera, etcétera. Ahora, los niveles de intervalo de medición, el intervalo o distancia entre los valores de los datos registrados en el nivel de intervalo de medición es significativo. El nivel de intervalo de medición se basa en una escala con una unidad conocida de medición. ¿Ya? Entonces, mire, a eso se refiere que cada elemento de aquí va a tener asignado un valor en específico. Como les había dicho en esa clase, que primero se debía entender que era una variable. Una variable no es más que ¿qué podemos decir? Un valor o un objeto que puede cambiar sus valores dependiendo a qué esté sometido o a qué esté atado. En otras palabras, podemos decir que una variable no es más que una función o una máquina, podemos decir. Si a una máquina le meto algunos productos, o le pongo algunos productos, entonces yo voy a tener un resultado. Si le pongo, digamos, para hacer ya, entonces, para hacerme yo un café, entonces vamos a tomarle en cuenta que mi olla de presión, mi olla es mi función. Entonces, dependiendo de qué elementos yo combine dentro de esa olla, yo voy a tener un resultado. Es decir, si quiero yo hacer un café, debería poner algo de agua, algo de leche, café y obtendría mi café en leche. O únicamente, otra forma sería que yo únicamente coloque agua y coloque una cierta cantidad de café, con eso tendré un café negro. Asimismo, yo puedo tener un chocolate. ¿Cómo hago el chocolate? Tengo que colocar algo de chocolate, algo de agua, algo de leche y ya tengo mi chocolate. Entonces, mire, a eso se refiere una función, que dependiendo de los elementos que yo le coloque, voy a tener un cierto resultado. Y a eso se refiere. Mire, entonces, aquí el elemento 8
para este caso, era relacionado a ropa de mujer. En la talla 8 viene relacionada a un busto, va a tener 32 pulgadas, la cintura va a ser de 24 y la cadera de 35. Asimismo, si cambio la talla ahora de 10, veo que este valor ahora cambió. Ahora es 24, este es 26, este es 37. Entonces, aquí podemos decir que dependiendo de la variable talla, mis otros atributos van a cambiar. Es decir, si yo tengo en talla 18, yo en busto puedo tener 42, 34 y 45. Ya. También hay que tomar en cuenta, estos valores van a ser fijos, es decir, y siempre que yo coloque 18, estos valores se van a mantener. Nunca puedo aquí colocar 26 y tener en busto 42, 34, 45. Siempre van a estar atadas a una regla, a una fórmula establecida. ¿Ya? Ahora, continuemos con los niveles de razón de la medición, que vienen siendo los datos registrados en un nivel de razón de la medición. Se basan en una escala que tenga como unidad conocida de medición y una interpretación significativa del cero. ¿Ya? Entonces, prácticamente podemos decir que son similares al caso anterior, solo que para este caso de acá, no existía el número cero. Es decir, yo no tenía la talla cero, porque si hubiera tenido cero, sería cero, 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 cero. Y no, eso no se puede. Aquí, como estamos hablando de tallas, ninguna persona tiene talla cero. No existe la talla cero para ninguna persona. La más baja, no estoy seguro, pero debería ser uno. Por uno va a tener asignado un valor aquí, un valor acá y un valor acá. Entonces, esa es la diferencia entre la medición de razón, que hay ejemplos donde sí voy a incluir el número cero y sí es factible. Entonces, si vamos acá, entonces podemos ver aquí ejemplos de la nominal, que viene siendo número de camisetas de los jugadores de fútbol, marca de automóvil. De los de ordinal, número de listas en clase, posición de los equipos dentro de los 10 mejores, ya, los de intervalo, que viene siendo la temperatura y la talla, y los de razón, número de pacientes atendidos. Entonces, mire, aquí yo puedo tener 0 pacientes atendidos o más pacientes, a diferencia de las tallas, que yo no puedo tener la talla número cero. Ya. Número de llamadas, entonces yo puedo haber recibido llamadas el día de hoy, como puedo no haber recibido ninguna llamada. Ya, y etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí terminaría lo referente a lo, a lo de estadística. Ahora vamos a lo que se refiere tablas de frecuencia. Entonces, bajemos. Más rápido aquí. 44. Vamos a lo que viene siendo las tablas de frecuencias. Ya. Las tablas de frecuencias es una agrupación de datos cualitativos en clases mutuamente excluyentes y colectivas, exhaustivas, que muestran el número de observaciones en cada clase. Ya. Para ello me voy a basar más que en el libro en este de aquí. Justo este elemento que les había yo compartido el otro día. Entonces acá déjenme marcar todo esto. Este va relacionado con este y esto va solito. Ya. Entonces, mire. Entonces, resumiendo, la frecuencia no es más que agrupar elementos que tengan una misma característica. Es decir, aquí tengo 50 comensales. De los 50 comensales, a 10 les gusta consumir carne. Entonces, mire, 10 tienen esta característica de consumir carne. De estos 50, 5 tienen la característica de consumir pollo. De estos 50, 20 tienen la característica de consumir pescado, y por último, de estos 50, 15 tienen la característica de consumir verduras. Entonces, a esto se refiere las tablas de frecuencias. Ubicar varios elementos que se repitan y colocarlos en una fila o en un grupo en específico. ¿Ya? Asociado a esto, estos elementos que se repiten o frecuencia le vamos a llamar frecuencia absoluta. Entonces, por eso que ustedes pueden ver que la frecuencia y la frecuencia absoluta son prácticamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saben si están haciendo
todo esto de la colocación de la frecuencia absoluta de manera correcta, porque yo al sumar todos estos elementos me tiene que dar el tamaño de la muestra con la que yo estoy trabajando. En este caso son 50 comensales, sumo todos estos elementos, me da 50. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la frecuencia acumulada? Ya, resulta de la frecuencia absoluta. No es más que sumar el valor anterior con el valor actual. Es decir, en el primer caso no tengo un valor anterior, por eso le pongo el mismo valor. Pero para el segundo caso, ¿cómo es que sale este 15? Este es 15 sale de sumar 10 más el valor siguiente. Es decir, 10 más 5 me da 15. Entonces, ¿y cómo sacaría el siguiente valor? De la misma manera, 15 más 20 me da 35. ¿Ya? ¿Y cómo sacaría el siguiente valor? El valor anterior más el valor siguiente. Es decir, 35 más 15 me da 50. ¿Cómo puedo verificar que estoy haciendo esto de manera correcta? Porque este último valor tiene que ser igual a la sumatoria y este tiene que ser igual al tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, así me doy cuenta de que estoy haciendo de manera correcta la frecuencia acumulada. Y por último, tenemos la frecuencia relativa, que no es más que una representación porcentual de las frecuencias. Es decir, a este 10, miren, 50 va a ser mi 100%. Entonces, esto lo puedo sacar con una regla de 3. Si 50 es mi 10%, si 50 es mi 100%, entonces 10, ¿cuánto porcentaje será? Entonces 10 viene a representar mi 20%. El 5, ¿qué porcentaje es? El 5 viene siendo mi 10%, 20 viene siendo 40% y 15 el 30%. Una vez que ustedes ya tienen los valores de manera porcentual, pueden ya llevarlos a su valor decimal. ¿Cómo lo hacen? Este valor tienen que dividir para 100, es decir, 20 dividido para 100 me da 0.2. Asimismo, 10 dividido para 100, 0.1. 40 dividido para 100, 0.4. 30 dividido para 100, 0.3. Ahora, ¿cómo sé que estoy sacando las frecuencias relativas de manera correcta? Entonces, aquí también debería ser una sumatoria. Entonces, yo voy a sumar todos los elementos. Y si estos elementos me dan igual a 1, estoy haciendo los datos de manera correcta. Déjenme colocar aquí un color. Está bien, ya. Entonces, mire, eso hay que tomarlo en cuenta. Uno que viene a representar el 100%, 0.3, el 30%, 0.4, 40%, 0.1, 10%, 0.2, 20%. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere las tablas de frecuencia. De una vez ya vimos que es una frecuencia absoluta, acumulada y relativa. Ahora continuemos con lo que decía el libro. Ya, listo. Entonces ya teníamos las frecuencias. Ahora vamos para guiarnos de una forma más eficiente, vamos a ver ahora lo que son las distribuciones de frecuencias. ¿Ya? Bajemos, bajemos, bajemos. Ya. Primero, una distribución de frecuencia es una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes y colectivas exhaustivas que muestran el número de oscilaciones que hay en cada clase. El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios para realizar esto. Entonces, mire, este es mi ejemplo. Entonces, yo aquí tengo una serie de valores. En este caso, me parece que eran 150, 180. Entonces, yo quiero transformar estos datos o estos grupos o estos datos que los vamos a denominar datos no agrupados en datos agrupados o en una tabla de frecuencias. Entonces, esos datos yo los quiero formar de esta manera. Miren, de esta manera. Es decir, poner a varios datos que tengan características similares. Pero aquí me es mucho más complicado porque yo, como ustedes pueden ver, yo no tengo la información de los comensales, como más o menos como esta información de los comensales, donde
varios consumían carne, varios consumían pollo, varios consumían pescado, varios verduras. Entonces aquí tengo muchos números, que si yo hiciera así una tabla de frecuencias, a lo mejor yo tendría 180 filas. ¿Y qué pasaría si tendría 180 filas? Más o menos estaría trabajando con como datos no agrupados. Entonces, para solucionar este conflicto, a estos datos ahora los vamos a trabajar de esta manera. Déjenme ver un ejemplo. Ya, abramos cualquiera. Mire, entonces a los datos los voy a colocar así. Entonces yo voy a poner digamos, de 1000 a 1200 y ahí sí ya puedo yo contabilizar cuántos datos existen entre 1000 a 1200, existen 5, entre 1500 a 2000 existen 9, entre 2000 a 2500, 12, y así, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que vamos a construir, esta parte de aquí en general, esto de aquí. Entonces, para eso son los pasos que menciona el libro. Entonces, primero se debe definir el número de clases. El número de clases se refiere a las filas. En este caso, regresemos a este ejemplo. Mire, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Entonces, para construir, ¿cómo sé cuántas filas debo colocar en los datos con los datos que estoy trabajando? Para ello se debe ocupar esta fórmula de aquí. Regresemos acá. Mire, siempre voy a tener un K, 2 igual a la K mayor a N. Entonces, yo aquí en N debería ubicar primero el número de elementos con los que yo estoy trabajando. Y en este caso, si vamos a hacerle de este de aquí. Entonces, si estuviera haciendo con este ejemplo de los comensales, yo aquí debería colocar 50, 50, 50, 50. Ya. Ahora, cuando K es igual a 1, entonces yo voy a hacer 2 elevado a la K. Este de aquí no debí borrar. Ya. Este de aquí no debí borrarle. Ya, ahora sí. Vamos a ponerle acá. Vamos a poner aquí 2, 3, 4, 5 y 6. 50, 50, 50. Ya. Ya. Entonces ya tengo construida esta tabla de aquí. Ahora sí me voy a fijar. Entonces en el N. 2 es mayor a 50, no se cumple. Entonces a ese no le voy a tomar en cuenta. Ya. 4 es mayor a 50, no se cumple, no le voy a tomar en cuenta. 8 mayor a 50, no. 16 mayor a 50, no. 32 mayor a 50, no. Y por último, 64 sí es mayor a 50. Entonces, este sí le voy a tomar en cuenta. Entonces, si yo quisiera clasificar esta información, pongámosle otro color. Si yo quisiera clasificar esta información así por intervalos, yo debería ocupar 6 filas. Es decir, yo voy a tener de aquí a acá las personas que les guste una comida, más o menos, bueno, 6. Entonces yo debería tener los elementos así. Entonces debería tener 6 filas. Entonces de aquí.
de 10 a 15 personas que les guste carne, de 15 a 20 personas que les guste carne, de 20 a 25 personas que les guste carne, etcétera, etcétera. Bueno, en el ejemplo anterior no se puede determinar esto porque, miren, aquí tengo varios gustos, podemos decir varios gustos. A algunos les gusta carne, pollo, pescado, verduras. A diferencia de este ejemplo de aquí, que únicamente todos tienen todo, podemos decir, a todos les gusta carne aquí. Entonces, yo debería, para el ejemplo anterior, yo debería únicamente clasificar a todos los que les gusta carne y colocarles aquí en datos separados de manera numérica. Y a esos números, ahí sí les podría clasificar así por grupos. Entonces, por ejemplo, de esas personas puedo tomar otra característica, digamos la edad. Entonces, existen personas de 5 a 10 años, de 15 a 20 años, entonces, que les gusta la carne, de 20 a 25 años, etcétera, etcétera. Entonces, yo para ese ejemplo, ahí sí debería yo ya puedo organizar a las información. Bueno, en sí lo que quería que entiendan es a qué se refiere este definir el número de clases. Entonces, ustedes deberían contar cuántos elementos tienen aquí. Aquí dice que tenemos un total de ¿dónde está? 180 elementos hay aquí en total. Entonces, deberíamos hacer lo mismo que hicimos aquí. En frecuencias. Aquí deberíamos poner 180, 180, 180, ya. Y así mismo deberíamos colocarle aquí 7, no se cumple, 8 sí se cumple. Entonces aquí sí se cumpliría para el ejemplo, ahora sí, el del libro. Entonces, de ahí estos casos anteriores no se cumpliría. Es decir, que para 180 yo debería ocupar 8 filas. Ya, entonces hasta ahí definimos el paso número 1. Como paso número 2, debe determinar el intervalo o ancho de la clase. El intervalo o ancho de la clase se refiere a este número de aquí. ¿Dónde está? A este, es de aquí, de 5 a 15. Mire, el intervalo vendría siendo aquí 5 elementos. De 5 a 15 hay 5, de 15 a 20 hay 5, de 20 a 25 hay 5. Entonces, la diferencia entre el límite inferior y el límite superior, a eso se refiere. Para eso es esta fórmula de aquí. En este caso, al hacer todos los valores, para hacer esto necesitamos saber cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. El valor máximo en este caso es 3.292 y el valor mínimo 294. ¿Ya? Entonces hacemos estos cálculos y me sale que es 374,65. Ya. Para el libro, como no quiere trabajar así con decimales, lo más correcto, bueno, eso queda interpretación más del investigador, pero se podría trabajar con decimales, pero es mucho mejor y más vistoso trabajarlo así con unidades enteras. Tratar de no incluir decimales. Por eso es que aquí, pese, pese a que el valor mínimo, entonces recuerden, si el valor mínimo es 294, el valor mínimo yo debería ubicarle aquí 294, pero como está trabajando con decimales, con valores cerrados, es decir, 100, 200, 300, 1000, así. Entonces, por eso es que aquí le está poniendo como el valor más bajo 200 y aquí también le está colocando como el valor más alto 3400, que el valor más alto, recuerden que debería ser 3292. Ya. ¿Y por qué está haciendo eso? Mire, como aquí el ancho, es decir, de 5 a 10, de 5 a 15, en este caso vendría siendo 374,75, pero como está redondeando, lo está haciendo en 400. Entonces, por eso hace de 200 más 400, 600, de 600 más 400, 1000, de 1000 a 1400, 1400, 1800 y así ya está construyendo estas frecuencias. Bien. Entonces,
una vez que ya tiene la tabla de frecuencias, ahora tiene que ver cuántos de estos valores de aquí entran en el primer apartado. Es decir, cuántos vienen de 200 hasta 600. En este caso son estos de aquí. De 600 a 1000, estos de aquí. 1000 a 1400, estos de aquí, etcétera, etcétera. Ya. Una vez que ya tiene toda la información, podemos, ya tenemos una tabla como esta. Miren, que dice que de 10 a 15 años hay 5 personas. De 15 a 20 años, 9 personas. 20 a 25, 12, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y al sumar todo esto le da 180 y con eso ya tendría construido la tabla correspondiente. ¿Ya? A su vez, estas tablas se pueden representar de manera gráfica mediante el histograma, que viene siendo estos diagramas de barras, o también se podría representar mediante el polígono de frecuencias. Para utilizar el polígono de frecuencias, yo necesito un único valor, no puedo representar 200 a 600. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago un promedio. Entre 200 y 600, el promedio es 400. Entonces aquí voy a tener un único valor que ahí sí sería parecido, ¿dónde está? A este ejemplo de aquí. Entonces, a esto yo ya puedo usar el polígono de frecuencias y ver cuántos consumen carne, cuántos pollo, cuántos pescado, cuántos verduras. Y es lo que está haciendo aquí en el libro. Ya, hasta ahí ya completamos lo que viene siendo las tablas de frecuencia. Ahora vamos a ver las medidas de tendencia central. Ya, para ello únicamente me voy a guiar aquí de los Excels que habíamos visto en clases anteriores. Ya, medidas de tendencia central tenemos la media, mediana y moda. La media, que son los valores promedios de un conjunto de datos numéricos. Mediana, valor cuya ubicación se encuentra en el centro de un conjunto de datos numéricos. Y la moda, valor que más se repite de un conjunto de datos numéricos. Entonces aquí teníamos la media para cuando, la media, mediana y moda cuando usamos datos no agrupados, y esto cuando usamos datos agrupados. En un ejemplo también habíamos determinado que aquí teníamos una serie de datos. Entonces lo primero que hacíamos era ubicarlos de menor a mayor. Después, la mediana, para determinar la mediana, como decía aquí en las fórmulas, tenemos que ver si estamos hablando de datos impares o datos pares. Cuando usamos datos pares, debemos ocupar esta fórmula de aquí. Cuando usábamos datos impares, únicamente la posición de la mitad. Ya. Como en esta tiene posición, como esta tiene datos pares, entonces yo voy a ubicar los dos elementos que se encuentran en la mitad. Es decir, si aquí tengo dos elementos, sería de ubicar el número 6 y el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Ya, el 6 y el 7 debería yo sumar estos dos elementos y dividirle para n. Justamente aplicando esta fórmula de aquí. Entonces yo al sumar esos dos elementos y dividir para n, me da ese valor de ahí. Perdón, este valor de aquí, que es 93. Aquí deberíamos hacerle así para no confundir. Ya, listo. La mediana no es más que el promedio, es decir, sumar todos estos elementos y dividir para el número de elementos totales, con esta fórmula de aquí. Y la moda, para este caso, no existe, porque no hay valores repetidos. ¿Ya? En este otro ejemplo, hacíamos exactamente lo mismo. Aquí la moda sí existía, porque miren, aquí hay 1, 2, 3, 4 números 8. Hay 3 números 7, 3 números 9 y un número 10. El número que más se repite es el 8. Por ende, en este caso sí existe una moda. En el otro no, porque todos los datos, ninguno se repetía. ¿Ya? Y para datos agrupados, primero debíamos ocupar estas fórmulas de aquí. Vamos a tener más o menos un apartado así. Entonces vamos a tener la frecuencia hasta la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, esa es la que le deberíamos calcular como se vio anteriormente. Después deberíamos aplicar esta fórmula, XI por FI. Recuerden que XI se refiere a la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Sumar el límite inferior, el límite superior y dividirlo para 2. Es decir, 13 más 15 dividido para 2, 14.
Ya, esa marca de clase les va a servir para para calcular estas fórmulas de aquí. Por eso es que se le colocó para lo que viene siendo el promedio. Recuerden que el promedio o la media viene dada por esta fórmula de aquí. La, la mediana viene dada por esta fórmula de aquí, pero antes de calcular todos esos, primero debemos ubicar esta línea en verde. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, primero tenemos que ver si n es par o impar. En este caso, como es par, para ubicar la fila debemos hacer este cálculo de aquí. 20 dividido para 2 a 10 y ubicarnos en la frecuencia acumulada. 4 es mayor a 10, no. 13 es mayor a 10, sí. Entonces podemos ver que la media va a estar entre 4 y 13. Cuando este valor de aquí se encuentra en medio de dos valores, siempre se va a tomar el mayor. Caso contrario, digamos, si este cálculo de aquí me diera 13, entonces, y yo aquí tengo 13, voy a ocupar este valor de aquí. Si ese cálculo me diera, digamos, 15, entonces yo veo que está entre 13 y 16. Como está entre 13 y 16, siempre voy a tomar el mayor. Tomaría yo esta fila de aquí. Una vez que yo ya me ubico en la fila correspondiente, ya puedo aplicar estas fórmulas. Primero, el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Límite inferior es este de aquí y este es el límite superior. En este caso sería 15. Entonces yo debería reemplazar para la media 15 más n, ya conozco n, dividido para 2, ya lo conozco, menos. Aquí F mayúscula se refiere a la frecuencia acumulada. Por eso aquí está F mayúscula. Pero dice I menos 1. A eso se refiere a la posición. Es decir, que yo ahí debería colocar el número 4. Y todo esto dice que va dividido para F minúscula I, es decir, la posición de la frecuencia F minúscula va a ser la frecuencia absoluta. La posición actual es FI, es decir, 9. Ya. Y esto dice que va multiplicado la letra número A, la letra A. ¿Cómo calculo esa A? Lo hago con la siguiente fórmula. El límite superior menos el límite inferior. Es decir, 17 menos 15, 2. Asimismo, pueden tomar cualquiera de estos. 19 menos 17, 2. 21 menos 19, 2. Vieron que si tomo yo cualquiera de estas, me va a dar el mismo resultado. Pero siempre enfoquémonos en la fila con la que nosotros señalamos al inicio para no cometer errores. Entonces, lo más correcto sería decir 17 menos 15 es igual a 2. Entonces, ahí calculo mi A. Lo reemplazo aquí y al hacer los cálculos correspondientes ya tengo el valor de mi mediana. Y para la moda es prácticamente lo mismo. Entonces, la frecuencia I vendría siendo 9, menos la frecuencia F minúscula I menos 1 sería la posición anterior, 4. Todo eso dividido para la frecuencia I, en este caso es 9, menos la frecuencia I menos 1, que viene siendo la anterior, 4, más la frecuencia I, 9, menos la frecuencia I más 1. Ahora, ese I más 1 se representa la frecuencia siguiente, es decir, 3. Hago todo y todo esto multiplicado por A. Hago esos cálculos y me sale que la moda es 15,90. ¿Ya? Entonces así yo calcularía la moda, la mediana y la media, mediana y moda. Ahora vamos a las medidas de dispersión. Para ello habíamos visto este gráfico de este apartado de aquí. Primero vamos a ver los distintos conceptos. Primero la varianza. Recuerden que todas estas medidas de dispersión me sirven para yo saber cuán dispersos se encuentran los datos unos de otros. Ya. Entonces, la varianza es una medida de la variación de una serie de observaciones respecto de la media. La mediana, medida de la dispersión de una distribución de frecuencias respecto de su media. El coeficiente de variación, medida estadística que ofrece información respecto de la dispersión relativa con un conjunto de datos. Y por último, el coeficiente de asimetría, que es medida que sirve para determinar si una función es asimétrica positiva, asimétrica negativa o simétrica.
En otras palabras, como se había visto en esa clase para ver el sesgo, si es un sesgo negativo, si es simétrica o tiene un sesgo positivo. ¿Ya? Entonces aquí asimismo tenemos las fórmulas para calcular tanto en datos no agrupados, son los de la izquierda, como en datos agrupados. Que mira, aquí a F voy a tener una frecuencia, con eso ya le ubico que va a ser una distribución con datos agrupados. Ya. Para datos no agrupados les había recomendado primero, aquí están los datos, que los ordenen de menor a mayor. Después vamos a hacer la sumatoria. Esto prácticamente para sacar lo que viene siendo el promedio. Una vez que yo ya calculo el promedio, yo debería llenar esta tabla de aquí. Esta tabla, esto y esto es lo que ustedes deberían colocarle. Es decir, esta parte de acá y esta fila de acá. Ahí deberían hacerlo justo lo que dice aquí, es decir, este X menos el promedio. El promedio ya habíamos calculado que es 16.4, me da este valor. Este valor, a su vez, si lo elevo al cuadrado, me da este valor. Una vez que haga yo la sumatoria de todos estos elementos, ya tengo esta parte de aquí, esta parte de aquí de la sumatoria. ¿Ya? Y ya le puedo reemplazar aquí tanto en la desviación estándar como en la varianza, porque n sí conozco que es el número de elementos de la muestra, en este caso son 15. Al hacer estos cálculos correspondientes ya obtengo lo que viene siendo la varianza, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de asimetría, como ya conozco la desviación estándar, ya la puedo calcular, y la moda debo para calcularla, debo tener yo la moda. La moda es 18 en este caso porque es el valor que más se repite. En este caso se repite 5 veces. ¿Ya? Y con eso ya saco el coeficiente de asimetría. Recuerden que si es menor a cero, va a ser un sesgo negativo. Si es igual a cero, simétrico. Y si es mayor a cero, va a ser un sesgo positivo. En este caso nos dio negativo, entonces va a ser un sesgo negativo. ¿Ya? Para datos agrupados, voy a tener estas fórmulas de aquí. Entonces aquí tengo la desviación estándar, la varianza y bueno, el coeficiente de asimetría, ese no ha cambiado. Únicamente lo que necesito conocer es la moda con la misma fórmula que se vio en el ejemplo anterior. Entonces, para ello, primero, ¿qué es lo que se debían hacer? Ubicarse, poner esta fila, marcar la fila con la que van a trabajar. ¿Cómo se dan cuenta? Con este mismo concepto. Entonces, este 60 es par o impar, o n, mejor dicho, es par o impar. Como es par, debo aplicar esta fórmula de aquí, es decir, n dividido para 2. 60 dividido para 2 a 30. Me voy a la frecuencia acumulada y veo 5 mayor a 30, no. Perdón. 14 mayor a 30, no. 26 mayor a 30, no. 42 mayor a 30, sí. Entonces veo que mi valor está entre 26 y 42. Cuando está en medio de los dos, siempre tomo el mayor. ¿Ya? Marco esa fila y ya puedo yo calcular. Primero, para n, recuerden que es la suma de las frecuencias. Entonces, hacer toda esta sumatoria es 60. Ya, para sacar el promedio, ya tengo que hacer la suma suma de los X, es decir, de las marcas de clase, y eso multiplicarle eh, por la frecuencia, es decir, 12.5 por 5 más 17.5 por 9 más 12.5 por 12 más 27.5 por 16 más 32.5 por 10, ya. Toda esa sumatoria le divido para n y ya tengo el promedio. Cuando ya tengo el promedio, ya puedo hacer lo que bien, ya puedo sacar esta información de aquí, la varianza, la desviación estándar. Una vez que conozco la varianza y la desviación estándar, ya puedo sacar el coeficiente de variación. Y para calcular el coeficiente de asimetría, necesito la moda. La moda la calculaba con esta fórmula de aquí. Recuerden, la A era límite superior menos el límite inferior. En este caso sería 30 menos 25, 5.
que es lo que se tiene aquí. Entonces yo al reemplazar todos los valores correspondientes me sale que tengo una moda de 26.2. Eso lo reemplazo aquí y me sale que tengo menos 0.115947. Entonces en este caso también tengo sesgo negativo. Ya. Y por último vamos a las medidas de esta. Medidas de posicionamiento. Para las medidas de posicionamiento teníamos primero que conocer qué eran los cuartiles, deciles y percentiles. Ya, todos en sí, todos estos posicionamientos me sirven para yo poder hacer estas divisiones, dividir a todos los datos en partes iguales. Es decir, para los cuartiles yo voy a dividir los datos en 4 partes iguales, los deciles en 10 partes iguales y los percentiles en 100 partes iguales. Entonces, los cálculos o estas fórmulas sirven para encontrar la ubicación o la posición de ese elemento. Es decir, en el cuartil 1 me va a servir para encontrar la posición de 5. El cuartil 2 para la posición del 10 y en cuartil 3 para la posición del 15. Ya. Eh, cómo se utilizan esas fórmulas. Entonces teníamos aquí un grupo de datos. En este caso, 20 datos, los ordenamos de menor a mayor y aplicamos esta fórmula. K, recuerden que viene dando de la posición que yo quiero encontrar. Es decir, para encontrar el cuartil número 1, para encontrar el cuartil número 1, yo debería reemplazar el cuartil número 1 va a ser igual a 1 por n dividido para 4. En este caso, 20 por 1, 20 dividido para 4, 5. Entonces, con eso yo encuentro la posición. Posición, me voy aquí a la posición número 5, tiene el valor de 35. Entonces, ese es el cuartil número 1. El cuartil número 2 es el número 10 porque así mismo. El cuartil 2 sería K es igual a 2. 2 por 20, 40. Dividido para 4 a 10. Me ubico en la posición 10 y veo el valor 38 y ya tengo ese valor. Lo mismo para los deciles. Quiero encontrar el decil 5, entonces sería 5 por n, sería 5 por 20, 100 dividido para 10, me da 10. Así mismo. Y entonces me ubico en la posición 10, el valor de 38. Ya. Y por último, ¿qué pasa si les da valores decimales? Entonces ustedes tienen que tomar una decisión ahí. Por ejemplo, en el percentil, quiero encontrar el percentil 21. Entonces, 21 por n dividido para 100 me dice que es 4.2. En este caso, yo les recomiendo que ustedes, cuando están trabajando así, con decimales, eh, siempre le pongan al inmediato superior. Tomen el 5 como base. Es decir, si fuera 4.5, el inmediato superior debería ser 5. 4.6 debería ser 5. 4.7 debería ser 5. Si fuera, como en este caso, 4.2, yo debería tomar la posición 4. No le voy a aumentar porque es menor a 4. Es menor a 4.5. Entonces veo la posición 4, dice que tiene el valor de 30. ¿Bien? Entonces así calcularían los percentiles, deciles y los cuartiles. Ahora, para el ejemplo número 2 teníamos los datos agrupados. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, teníamos que señalar la fila con la que íbamos a trabajar. Recuerden justo con esta fórmula que se había visto antes. Esta si es par, si es impar. Una vez que ya señalamos, ya tenemos construida esta parte de acá, tenemos que nosotros construir, recuerden que esto es la frecuencia acumulada. ¿Por qué necesitamos la frecuencia acumulada? Porque miren, aquí F mayúscula, recuerden que es la frecuencia acumulada. Si es I menos 1, es la posición anterior. Si es I más 1, es la posición siguiente. Si es I, es la posición actual. El límite inferior ya conocen que en este caso vendría siendo 45, límite superior 60 y así, etcétera, etcétera. Entonces, asimismo, si quieren encontrar el cuartil número 2, entonces aquí van a reemplazar 2 por, en este caso, n es 60.
2 por 60 dividido para 4 me dice que es la posición número 30. Entonces, pero de ahí yo debería reemplazar estos valores de aquí dependiendo de la zona que yo marqué. Recuerden, esto de aquí iba dado como les había mencionado, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, perdón. ¿Ya? Entonces la frecuencia acumulada anterior, 22, la frecuencia acumulada actual, 45, la frecuencia acumulada anterior, es decir, 22. Hago todos los cálculos y me da que tengo un valor de 46,73. Déjame descansar un rato. ¿Cómo se calculaba esas cosas? Ahora sí. Ya, listo, ya. A ver, una pequeña aclaración. Cómo sé que esta fila le debí colocar en verde? A ver, primero, hay que tomar en cuenta esto de aquí. Primero con el cuartil que vamos a trabajar. En este caso queremos buscar el cuartil número 2. Hacemos este posicionamiento. Me sale que estoy en la posición 30. Entonces, ahora me ubico en la frecuencia acumulada. Veo 3 mayor a 30, no. 10 mayor a 30, no. 22 mayor a 30, no. 45 mayor a 30, sí. Entonces eso quiere decir que está entre 22 y 45. Cuando esté en medio, tomo la posición, la mayor. Entonces, y ahí sí es como le marco yo esa fila en verde y saco el valor de ese cuartil. Ahora, para el cuartil número 3 debo hacer exactamente lo mismo. Es decir, 3 por 60 dividido para 4 me dice que es 45. Voy de nuevo. 3 mayor a 45, no. 45 mayor o igual a 45, sí. Entonces, cuando yo tengo aquí la misma posición y la frecuencia el mismo valor, voy a tomar exactamente esa fila. ¿Ya? Ahora, vamos a ver uno donde tenga posicionamiento 24, 42, 20. Ya, justo este de aquí. Ya, justo este de aquí quiero ver. Ya, verán. Para calcular el percentil número 34, entonces 34 por n dividido para 100 me dice que estoy en la posición 20,4. Cuando tenía decimales, recuerden, como es igual al inmediato superior, en este caso como es 4, me quedaría con la posición 20. Entonces 20 le voy a ubicar aquí. 3 mayor a 20, no. 20 mayor a 10 mayor a 20, no. 22 mayor a 20, sí. Entonces estaría en medio de estas dos. Tomo la mayor, sería esta fila de acá. Para una vez, solo le estoy explicando en caso de que, porque siempre en caso de que no, bueno, no en caso de que estos siempre tienen que hacerlo. Entonces, una vez que encuentran la fila correspondiente, miren, en este caso, para calcular el percentil 34, es muy diferente a calcular el cuartil 2, que me salió la posición en verde. Para el percentil 34 me salió esta posición de aquí. Entonces, yo debería hacer todos estos cálculos enfocándome en esta posición, es decir, FI-1 sería 10. FI sería 22 menos FI-1 sería 10. Entonces haría los reemplazos correspondientes y me sale que tengo un valor de 44,33. Y listo. Entonces así se calcularían los cuartiles, deciles y percentiles para datos agrupados. Yo les agradezco una vez más por la asistencia y nos veríamos la siguiente semana.